Hola muchachos, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en la que estés viendo este video. Mi nombre es Carlos G. Venegas, el profe G. Venegas, o el abogatuber en momentos de abogatuber. Ayer que comenzamos, el video anterior que comenzamos a platicar, hice un momento en donde yo les comentaba que íbamos a hacer un pequeño paréntesis para explicar, o yo quiero explicar en este momento, la situación de las diferencias de derecho. Hay dos tipos de derecho que se rigen originalmente en todo el mundo. Uno es el derecho romano y otro es el derecho anglosajón o derecho consuetudinario. Lo voy a explicar paso a pasito. El derecho romano es inventado por los romanos hace más de 2000 años. Es un derecho escrito. Todo tiene que ver con las leyes que ya están puestas y que ya están acordadas desde antes. ¿Quién acuerda las leyes? La Cámara de Senadores y o la Cámara de Diputados o las dos cámaras. En algunos estados, por ejemplo, tiene que ver con la Cámara de Diputados de cada estado. En la Ciudad de México y en cualquiera de los otros 31 estados de la República, para no abundar demasiado. Entonces, las leyes son hechas por los diputados y modificadas por los diputados para ver situaciones generales de la convivencia. Ese es el derecho romano. El derecho romano tiene que esperarse a poder legislar sobre algo para entonces decir que se puede o no. Hay una máxima en derecho que dice que todo aquello que en la ley no le está prohibido al ciudadano, lo tiene permitido. Y todo aquello que no le está permitido al Estado, o sea, hacia el gobierno, lo tiene prohibido. Yo puedo caminar, por poner un ejemplo, con 3 cigarros, nada más, en la calle. ¿Por qué? Porque no hay una legislación que diga que no puedo andar con 3 cigarros. Ojo, dije cigarros. Jamás me quise meter en la situación de qué eran los cigarros. Esa es una. La legislación sí dice que yo no puedo traer más de N gramos de marihuana en la Ciudad de México o en cualquiera de las entidades federativas, porque ya pasó la legislación que o ya está en proceso de tramitación la legislación que permite el consumo lúdico de la marihuana. Ahí hay un detallito específico, pero igual lo tocaremos un poquito más adelante, porque lo que quiero es poner un ejemplo. Hay leyes que se hacen después de todo un proceso de evolución y o devolución, como lo querramos tomar, social. Porque en la Ciudad de México, donde radica un servidor, y en el estado de Oaxaca, ya existe el matrimonio, ya es legal el matrimonio entre dos personas sin que tenga que ver una situación sexual. O sea, se pueden casarse un hombre y una mujer, o un hombre y otro hombre, o una mujer y otra mujer. No hay problema. O sea, legalmente no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque se entiende X circunstancias que ya cada legislación va poniendo. Ahora, esto tiene que ver con cómo va caminando el derecho y a qué se refiere. Por eso les decía, el derecho mexicano es un derecho romano. Tiene que ver con la legislación y si no está en la legislación entonces no hay manera de poder hacer una situación punitiva o hacer una situación de que esté prohibido. Si no lo está prohibido en una ley, si no hay una ley que a mí me diga está prohibido en esta ley o en cualquier lado, por lo tanto lo tengo permitido. Pero si él es funcionario público, si un funcionario público hace algo que no tiene permitido, para él sí le causa un problema. Quería hacer un pequeño... y la diferencia, el derecho consuetudinario o el derecho anglosajón es un derecho que es a partir de las costumbres. Entonces, los jueces en los Estados Unidos, por ejemplo, o en Canadá, o en Belice, o en Guayana inglesa, o en Puerto Rico, tienen que ver con esta parte. Y me estoy hablando solamente de los de América, porque yo sé que son muchos países más. Ajá. Pero nada más me estoy centrando en los que estamos aquí en el continente americano, en las partes donde sabemos que eso sucede. ¿Por qué? En esta parte o en esta geografía, los jueces resuelven a partir de lo que ya sucedió. Entonces, si de una controversia
entiéndase por controversia, una situación de molestia entre una y otra persona. Si de una situación de molestia entre dos personas el juez resuelve a partir de una determinación, la que fuera, el siguiente juez que tenga un asunto similar podrá apegarse a a esa misma resolución. Yo resolví que Pedro merece las naranjas del terreno, entonces así será siempre. Ajá. ¿Por qué? Me voy a ir por costumbre. Ajá. Así es el derecho anglosajón. Por eso incluso es mucho más oral. No significa que sea más veloz, que se quede claro. Solamente tiene que ver con que es oral, porque entonces son mis argumentos y los argumentos de aquel. Nada más. Ajá. Es otra manera de derecho. No es ninguna situación donde somos iguales o aquel es mejor que este. No, señores. Porque nosotros, en derecho romano, preveemos las cosas desde antes y está establecido y todos caminamos igual, ¿se acuerdan? Lo vimos ya en el artículo primero constitucional. Todos somos iguales. Toda aquella persona que entra a México tiene las mismas garantías y derechos que un mexicano. No hay distinción. Si viene donde venga, yo lo habíamos platicado, esa parte nos la vamos a brincar. Bien, entonces, pero sí quería aclarar esta situación. Entonces, el derecho o los dos grandes vertientes de derecho son el derecho anglosajón, que se ocupa en Inglaterra, Estados Unidos, Canadá y todos los demás países de tradición inglesa o en el common law. Me parece que incluso en la India también lo siguen ocupando y esto debe un derecho más consuetudinario por usos y costumbres propios de esas regiones. Ese es otro boleto. En México y en toda Europa se ocupa un derecho romano. Así es. ¿Por qué? Pues porque los romanos dominaron el Mediterráneo por 2000 años, creo. Entonces, pues ellos tuvieron a bien hacer un derecho tan específico o tan bien armado que lo seguimos utilizando hoy en día. Y son las diferencias. Existen variaciones más. Hoy es que en algunos lugares de África ocupan la ley Sharia y es que en otros ocupan, ese es otro boleto. Y eso no es de lo que nos vamos a ocupar ahorita. Solamente es una explicación rápida. ¿Qué es derecho? Derecho es la suma de normas que te dan seguridad como sociedad. Entonces, en este país, en México, en la República Mexicana o en los Estados Unidos mexicanos, ocupamos el derecho romano. Primero tiene que existir la ley. Y después de que existe la ley, entonces ya se puede hablar de lo que está sucediendo. Voy a poner solamente un ejemplo. Bueno, voy a poner dos ejemplos. El primero que ya traté de manejar o que yo estuve manejando fue la legalización de la marihuana. Y el segundo sería el, la maternidad subrogada. Pero esa parte la vamos a dejar en todo caso para dentro de 8 días para platicarlo. Entonces, los martes estaremos resolviendo dudas y platicando un poco más y digamos que los martes voy a encargarme de poder solventar los los pequeños huecos o los pequeños paréntesis que vaya abriendo en las presentaciones de los jueves para que el jueves lo hagamos solamente y solamente sobre artículos constitucionales. Bien, entonces esa sería la situación. Ya saben, les recuerdo, por favor suscríbanse al canal, den un like y lean, 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 lean. Recuerden, si no lees, no te enteras. Y si no te enteras que tienes derechos, ¿cómo los vas a hacer defender? Bien, este es el Abogatuber en momentos de Abogatuber. Sale, bye.